Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este programa de Embajadores para Embajadores. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alberto Grande y hoy pues vamos con nuestro episodio número 7 y seguimos en esta serie en este mes de marzo hablando sobre el avivamiento y hoy tenemos el tema de la importancia del Espíritu Santo en las misiones. Así que junto a este tema nos vamos a estar sumergiendo en este poder sobrenatural que lo hace posible y es el Espíritu Santo. Pero por eso no estoy solo. Así que tenemos como invitada muy especial a Rosibel de Cristales, una persona con un testimonio bastante bonito, muy transformador a través del Espíritu Santo, que ama las misiones. Y de hecho aquí les voy a comentar que fue mi maestra también en el Instituto Bíblico, justamente en ese tema, en esa materia de la misión. Así que Rosibel, es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y gracias a cada uno de los que nos escuchan. La verdad estoy muy feliz de poder compartir este tema que no es para mí como cualquier cosa, ¿verdad? Sino que es un tema que me apasiona, algo que lo he vivido, que lo he experimentado muchísimo y pues aún deseo seguirlo experimentando y aprendiendo cada día más, ¿verdad? Así que aquí estoy feliz de estar con ustedes y pues iniciemos, ¿verdad? Gracias, Rosibel. La verdad que ha sido un placer y una osadía tenerte con nosotros. Así que, hermanos, espero que vayan a estar disfrutando cada minuto de esta pequeña plática, de este podcast y sobre todo, pues más que hablar, vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios. Y en un mundo donde el ruido de la indiferencia, ¿verdad? Todo esto de las almas perdidas, a toda esta misión que el Señor nos deja, en todo este ruido que el mundo nos ensordece, tenemos una pregunta de cómo podemos escuchar entonces la voz del Espíritu Santo, que es el que nos impulsa, el que nos da esa valentía para poder ir a las misiones. Y para ello vamos a hablar sobre Hechos 1:8, un versículo, hermanos, que no podemos dejarlo de lado en estos tiempos. O sea, no podemos olvidar este versículo, no puede quedar de lado, no solo lo veamos como un suceso que ya pasó, sino algo que nosotros tenemos que estarlo viviendo. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ahí nos habla de Samaria, de Judea, de Jerusalén, pero enfoquémonos que vamos hasta lo último de la tierra. Y esto no es solo un versículo, sino que también es una promesa. Y para comenzar, el poder que recibimos del Espíritu Santo no es humano. Es el dinamismo del Espíritu Santo, es una fuerza sobrenatural que nos da esa capacidad, como dice la Biblia, hablar con denuedo o hablar con valentía ante la oposición. Y estamos ya a un pasito, a unas horas de poder estar en nuestro culto misionero, que va a ser el aniversario de los embajadores de Cristo, y vamos tras este enfoque. Y de eso vamos a estar hablando y por eso este episodio lo estamos abriendo de esta manera, porque mañana 15 ya le vamos a hacer una invitación a que se acerque a nuestra iglesia, pero vamos a estar en todo ese ambiente de las misiones, sobre todo de aquellas naciones que están siendo perseguidas, que hay oposición. ¿Y quién nos va a dar la valentía para hablar ante esta oposición? Pues el Espíritu Santo. Así que este es un poder indispensable para todos aquellos que queremos o que ya fuimos o que anhelamos o queremos tener ese llamado misionero. Es un poder indispensable que va a ser nuestra fuerza día a día. Y sigue diciendo el versículo, cuando haya venido sobre vosotros. Se enfatiza que hay hay una dependencia total del Espíritu. Nosotros dependemos totalmente de él y no podemos hacer las obras por sí solos, sino que es el Espíritu Santo el que hace las obras a través de nosotros. Nos da las estrategias de cómo llegar, cómo hablar, nos da la sabiduría y también la fuerza para poder sobrellevar todo este ministerio bonito de las misiones. Y dice que seremos testigos. O sea, no solo vamos a hablar, no solo vamos a vivir el evangelio, sino que nosotros vamos a reflejar a Cristo en toda área de nuestras vidas, en cada decisión desde que decidimos ser testigos del Señor. Increíblemente, creo que estamos diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por hablar de tu evangelio. O sea, es un versículo tremendo que en serio no lo podemos leer a la ligera, sino que tenemos que meditarlo con la importancia de vida, con ese discernimiento del Espíritu Santo que nos da. Termina diciendo el versículo, seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que comienza nuestro entorno más cercano y se extiende hasta los confines de la tierra nuestra misión. Comienza desde mi vecino hasta irme a otro país. Así que eso no lo dejemos de lado. Así es, Alberto. Una parte que a mí me encanta de este versículo es que muchas veces lo tomamos como una opción.
pero realmente no es una opción. Es un mandato que nos da a todo cristiano. Y como bien decías anteriormente, no es el hecho de que voy a esperarme a ir a otro país, sino que lo puedo empezar con las personas que tengo a la par. Y uno de mis mentores de la vida maneja bastante esta frase y dice él: siempre nosotros estamos compartiendo el evangelio, pero cuando sea necesario vamos a abrir la boca para predicar. ¿Qué significa esto? Lo que bien decía, ser testigos. Somos testigos en nuestras acciones, en nuestros gestos, en nuestro caminar, en nuestro actuar diario, que es a lo que realmente nos manda la Biblia, ¿verdad? Y cuando ya nosotros como hemos testificado con nosotros mismos, con nuestros mismos hechos, entonces nosotros podemos conversar realmente de lo que es el evangelio, ¿verdad? Pero Rosy, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que ha enfrentado o que has enfrentado desafiante del Espíritu Santo en misiones y cómo te mostró de su poder en ese momento? O sea, ya estando en las misiones, ¿cuál ha sido una de tus experiencias donde enfrentaste un gran obstáculo? Bueno, yo creo que mi mayor obstáculo, y se puede resumir en esta frasecita, lo mucho que he pasado, que es dudar si son mis emociones o es el Espíritu Santo el que realmente me está enviando. Y pues particularmente, tal vez no he visto como la respuesta en el momento. Dios ha ocupado muchas circunstancias alrededor en las misiones en las que yo he dudado. He dudado si oro por la persona, si le evangelizo, si oro por salud de la persona. Y realmente al final le digo, bueno, Señor, si eres tú, lo vas a hacer, y si no, pues no lo vas a hacer. Entonces, recuerdo una vez en Nicaragua, se nos presentó un poco difícil el poder desarrollar un culto de oración, pero al final nos pusimos a ministrar y todo, y yo sentía en mi corazón como que el Espíritu Santo me decía, ora por los pies de esta mujer, y humanamente pues no es como muy grato poner las manos sobre los pies de alguien, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que le dije, bueno, Dios, lo voy a hacer esperando que no sean mis emociones las que están actuando. Puse manos sobre la señora, oramos, yo realmente no vi que fue de ella, yo solo recuerdo que puse las manos sobre los pies. Entonces ya como 2 o 3 años después yo le dije, Dios, yo como en mis preguntas o en mis pláticas con Dios, no sé si lo que he hecho ha sido mis emociones o ha sido tu Espíritu Santo respaldándome. Es más, le dije yo en mi oración, ni siquiera he visto que las sanidades se ejecuten, no he visto los milagros andar, ¿verdad? Y justo eso fue en la mañana en el bíblico, siendo estudiante del bíblico. Y cuando yo fui en la tarde a donde mi mami, mi hermana que me acompañaba en ese viaje misionero, me dijo, yo solo recuerdo una vez, me dijo, y empezó la conversación, en la que vos te pusiste a orar por los pies de una señora en Nicaragua. Y vos no te diste cuenta, me dijo así ella, ¿verdad? Ella llegó con ayuda, la señora no podía caminar. Y como que otro muchacho la llevaba como caminando, ¿verdad? Pero por sí sola no podía hacerlo. Pero cuando la señora, vos terminaste de orar, me dijo, y te diste en la vuelta, la señora se fue caminando sola, sin ningún problema. Entonces, es parte de y han sido innumerables situaciones en las que he dudado si soy yo con mis emociones o como con la emoción del viaje misionero, o es el Espíritu Santo que realmente me ha enviado o me dice lo que hacer. Entonces yo siento que el obstáculo más grande quizás es la duda que nos genera realmente, ya sea porque nos sentimos incapaces, porque nos sentimos que tal vez no es el momento o no es la obra que Dios quiere hacer. Entonces siento que es lo que más ha sido como difícil para mí. Y es que increíble, o sea, es que desde aquí ya nos damos cuenta y todos tenemos que saber lo que es indispensable ir lleno del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8, ir lleno de ese poder, de esa promesa que el Señor nos da para poder hacer el trabajo que se requiere en estos momentos. Así que, no, qué increíble, Rosy. Y fíjate que yo siento que a veces como jóvenes nosotros nos ponemos como el plan de queremos hacer misiones a corto plazo, o a veces no le huimos a ir a misiones incluso aquí mismo dentro del país, o incluso trabajarle al Señor en esos ministerios que es de liberación, de llevar sanidad a través del Espíritu Santo, de dar una palabra de ciencia, de actuar en los dones. Y muchas veces quizás los jóvenes nos detenemos porque pensamos de que no, que eso es solo para aquellos hermanos que están en un fuego, o que son ya grandes, o tienen que ser un mega super creyente, y no, eso no es para mí, yo no lo puedo alcanzar. Quizás es lo que más decimos, pero ¿qué le pudieras decir a un joven que siente el llamado, pero se siente capaz o temeroso? Bueno, lo que yo le podría decir es que practique, que lo intente.
En uno de los libros, no recuerdo en cuál específicamente que he leído acerca de misiones, nos establece ese consejo. Practiquemos, porque en la práctica nos vamos a dar cuenta si realmente esa es nuestra labor. Si uno nunca pues se lanza a la piscina, uno nunca va a saber si puede nadar o no va a aprender a nadar, ¿verdad? O si nunca agarra una bicicleta sin llantitas, como que uno nunca va a pedalear sin llantitas cuando uno está pequeño. Igual es las misiones. Las misiones, en primer lugar, tenemos que entender que es un mandato, como lo veíamos anteriormente. Pero si yo estoy llamado a ir a un lugar, es algo que Dios nos va a abrir los ojos en el camino. El hecho de los llamados va paulatinamente, no es algo que Dios inmediatamente nos abra los ojos y nos diga, vas a ir a este país, vas a hacer esto, te vas a comportar de esta manera, vas a aprender tal idioma, sino que son pautas que nos van dando poco a poco y en la práctica lo vamos a descubrir. Entonces, si tenemos temor, hay que hacerlo. Si tenemos duda, hay que actuar. Si nos sentimos incapaz, de igual manera hay que hacerlo. Yo aprendí algo en misiones y dice, si Dios invita, Él paga. Entonces, a veces nos sentimos incapaz. A mí algo que se me dificultó era, yo no tengo dinero, yo no tengo la capacidad para viajar. Entonces, a veces yo no he tenido mi para el pasar, ¿verdad? Pero han sido momentos en los que yo digo, pero para hacer misiones he tenido la capacidad de pagar un vuelo y no cómodo, no barato. Entonces, esto que nos da a notar que en la práctica no lo vamos a descubrir. Entonces, si el joven tiene temor, si usted como joven que nos está escuchando duda todavía de su llamado, practique. Y en la práctica Dios va a hablar. Y si Dios dice pues que no, ahí nos vamos a dar cuenta. Si nos escondemos en la cueva, jamás nos vamos a dar cuenta de todo el potencial que tenemos o de cómo Dios nos puede usar en las misiones. O sea, aún con miedo, usted váyase, en pocas palabras. Y hoy también quizás es bien difícil el hecho de quitarse el temor. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, Dios nos te ha dado un espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo, pero quizás este mundo nos absorbe donde hoy lo inmediato y lo que podamos tocar, hoy la ciencia, cómo se devane en muchos debates tratando de explicar todo a través de la ciencia, las matemáticas, a veces sobre todo de lo tangible, de lo que queremos tocar, de lo que queremos ver, y hoy si no lo toco, si no lo veo, yo no creo. Hoy quizás nos sumerge o nos absorbe en cierta manera el mundo con este pensamiento. Rosy, ¿cómo podemos cultivar entonces una dependencia genuina del Espíritu Santo que a menudo se manifiesta de una manera sutiles en nuestra vida diaria? Por ejemplo, en este pasaje cuando Eliseo está en la cueva y sucede un terremoto, sucede muchos ruidos extravagantes, pero dice que en la paz es donde él escucha la voz de Dios, que ahí estaba Dios. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una dependencia genuina del Espíritu Santo cuando aún se manifiesta en esas maneras sutiles y no es algo tan palpable como nosotros a veces queremos hacerlo? Así es, para cultivar una dependencia, pues la misma palabra lo dice, cultivar es que lo vamos a hacer poquito a poco. En lo particular, de manera pues individual, valga la redundancia, yo he sentido que las dificultades que he pasado en la vida son las que me han impulsado a buscar más de Dios. En lo particular, yo no tengo como una relación así de decirte, hago tantos ayunos a la semana, o tengo una disciplina que a las 3 de la madrugada estoy orando, o algo por el estilo. No lo tengo así. Mi vida es como cada momento en lo que yo tengo oportunidad, o en lo que siento escuchar una alabanza, en lo que yo siento conversar, a veces conduciendo en el vehículo, a veces en el transporte urbano. Entonces, todo esto cuando aprendes que el Espíritu Santo no es en los momentos especiales o en lo que uno dice, voy a poner música de adoración y me voy a quedar como en mis minutos encerrado, ¿verdad? Sino que la dependencia del Espíritu Santo va en cada momento, en cada oportunidad. Y yo tengo un dicho que si Dios se va a hablar, incluso hasta de un bolito te puedes hablar, ¿verdad? Y me ha pasado muchas veces. Recuerdo una vez en el bus que un bolito se subió a predicar y yo, cuando yo vi eso, yo dije, y a mí qué me falta para tener ese valor si un borracho lo puede ver, porque yo no, ¿verdad? Entonces sentí la confrontación del Espíritu Santo. Entonces, para depender del Espíritu Santo es algo que lo vamos a hacer continuamente, no es algo de una hora, no es algo de un momentito o de una disciplina que la vamos a tomar como una llave para estar torciendo, que es lo que queremos que Dios nos entregue, sino que es una relación que la vamos a tomar muy de lleno, ¿verdad? Así como cuando tenemos una pareja
Siento yo que le escribimos en la mañana, le escribimos al mediodía si ya almorzó, le escribimos en la noche si ya llegó, si llegó bien, si está bien. Entonces, todos esos momentos siento yo que son los que nos cultivan una dependencia genuina de Dios. Que aquello que nos permita que reconozcamos que cada instante de nuestra vida depende de Él. Sí, que no es de que a los lunes voy al ayuno y esos días yo me conecto y ahí estoy creciendo y vuelvo a la casa y se me olvida. Sí, no puede ser así. Y yo me imagino, Rosy, tengo como esa curiosidad de qué pasará por la mente de estas personas que se van a misionar a estos países perseguidos. O sea, ¿cómo es su vida con el Espíritu Santo? Porque no es algo difícil. No sé si conoces a hermanos o misioneros que ha podido platicar y que te puedan contar. Yo solo tengo quizás más presente el de nuestro misionero, de Ángel Alonso, de nuestra iglesia, donde ya por el 2011, que incluso nuestro pastor lo fue a ver porque le quemaron las iglesias y no sé si pasó escondido o tuvo que moverse un poco lejitos de donde estaba originalmente porque empezaron a pasar estos hechos de las persecuciones tan duras, pero ¿cómo será la vida de estas personas o esta relación con el Espíritu Santo para poder ir a estos países? No sé si conoces a alguien, Rosy, que esté en estos lugares. Sí, incluso una de mis líderes en misiones está en uno de los países, se llaman como países cerrados. Recuerdo que una vez yo fui realmente que no tuve la precaución como de escribirle de la forma correcta y, y ella me escribe y me dice, me has escrito, me has expuesto y realmente no tuve la precaución, ¿verdad? Entonces ahora bien, hablando de la dependencia del Espíritu Santo, pues en lo que yo vi de esta líder, en lo que ahora yo te puedo testificar de cómo ella es, son personas que aprenden a escuchar a Dios, como lo veíamos en la pregunta anterior, en lo más sutil, en lo más suave, en lo más detallado. Incluso ella pues tiene años de no venir al país, de no venir acá a El Salvador. Y cuando yo miro en las redes sociales las que tiene, que puede compartir ella con uno, y manda el reporte misionero, envía todas estas cosas, lo único que se puede ver es que ha aprendido a escuchar a Dios. Ha aprendido a escuchar en la voz del niño, en la voz de un niño que no pueda como hablar, por así decirlo, pero su gesto, porque ha tenido que aprender incluso el idioma de ese lugar. Y, o sea, ella se fue sin saber absolutamente nada de ese lugar. Y ha estado aprendiendo el idioma, ha estado, así como te digo, incluso sin conocer de ello, en medio de los gestos, con las necesidades, pues poco a poco ha ido haciendo proyectos que han catapultado realmente la misión de ella, que ella tiene en ese lugar. Y yo siento que la dependencia ha sido eso, aprender a escuchar a Dios en cada pequeño detalle que tiene de nuestra vida. En cada cosita que nosotros encontremos, siento que Dios tiene algo que decirnos. Y esa ha sido la dependencia que yo he visto mucho en ella, que en los gestos, hasta por pequeños que han sido, ella siempre ha buscado qué es el mensaje que Dios le tiene o qué es lo que Dios quiere decirle a través de ello. Qué increíble. La verdad, y si me preguntas de manera personal, vos se fueras a la ventana de estos países perseguidos, pues, está bien difícil. Bien difícil. A veces sí me pongo a pensar en el reto que trae, porque nosotros tenemos el privilegio de conocer el Evangelio, de ir a las iglesias, y algo que yo he adoptado, creo que te lo mencioné, que iba a adoptar a darles más clases o hacerlos reflexionar más a mis alumnos que tengo allí en la escuela dominical sobre las misiones. Y yo les digo a cada rato, miren qué bonito es el salón donde estamos. Y yo veo una familia que está en Rumanía, donde ellos empezaron su escuela dominical en la tierra. Y digo, qué barbaridad, y estaban tan atentos los niños llorando, ministrados, felices, cantando. Y yo les digo, niño mío, ustedes están privilegiados. Pero a veces me da esa conciencia, pero sí, es un reto que, yo le digo al Señor, tener que llenarme 10 veces más de lo que ya lo hace, porque me da temor. ¿Y qué consejo le dieras a esta iglesia joven, Rosy, que cómo puede involucrarse activamente en la misión global? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, creo que existen las 3 maneras que normalmente los misioneros establecen, ¿verdad? Que es orando, dando y yendo. Pero, ¿cómo me puedo involucrar yo como joven si tal vez desconozco por completo el tema? En primer lugar, podemos averiguar acerca de las necesidades que hay en los países. Existen páginas en internet que nos pueden dar mayor información. Y algo que yo les mencioné en el bíblico y lo voy a rescatar acá es hacer nuestro muro misionero. Tal vez no tengo la facilidad de ir a un viaje misionero, tal vez no sé cómo ofrendarle a un misionero,
Y a partir de lo que estoy escuchando ese día, me interesé por las misiones. Entonces, lo principal es adoptar países. Empezar a buscar un país al cual yo diga, quiero saber qué necesidad hay, voy a orar por las personas y conforme uno va orando se le va abriendo la mentalidad de las necesidades que estos misioneros pueden enfrentar. Entonces, si nosotros no tenemos como la capacidad para poder ahondar un poquito más en misiones, lo primero es orar, ser parte de ese ejército que se necesita en los países. Para comentarte algo, espero yo, breve, en lo particular, pues a mí Dios me ha sorprendido muchísimo porque los lugares a los cuales Dios me ha enviado, incluso aquí dentro de El Salvador, yo los he soñado antes de ir a ese lugar. Cuando yo llego a ese lugar, como que hasta se me pone la piel chinita y digo, yo ya estuve aquí. Y empiezo a recordar que no es que yo haya estado, sino que han sido sueños y sueños tal vez pequeños en los que he caminado. Pero ¿dónde se ha visto eso? En la oración. Entonces, si nosotros estamos intercediendo por un lugar, puede que tal vez para nosotros sea un sueño, pero estamos siendo un ejército para ese lugar. Entonces, lo primerito para involucrarnos en misiones, para mí, es la oración. Y ya posteriormente, pues ya uno va conociendo misioneros, ya va conociendo necesidades, puede ir adoptándolos o puede irse involucrando en los viajes misioneros correspondientes. Y hay una cuota, digamos, como específica que hay que darle a los misioneros si nosotros queremos ofrendarlos. Pues en lo particular, yo creo que una cuota no es como la indicada de establecerte. A veces los misioneros, yo he tenido el caso con esa amiga que te comento, $4 hacen la diferencia. $4 que gastamos más en el teléfono, por ejemplo, al mes. Ella puede hacer muchas cosas con $4. Entonces, todo está en cuánto nosotros queramos dar, cuánto nosotros dispongamos, cuánto salga de nosotros el poder abortar. Yo he tenido casos en los cuales he colectado para ir a misiones, ancianitas dándome ahorros en bolsitas plásticas con un montón de monedas allí y es realmente lo que tu corazón te indica dar, indica dar. Y Dios lo mueve a uno. Dios lo mueve a uno porque han habido casos en los que yo incluso, ¿verdad? Siendo partícipe de misiones y veo que otros muchachos van, me he cerrado y he dicho, no me nace dar, no siento en mi corazón hacerlo. Pero han habido casos en los que estás dando poquito, no, que no te baste. Por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Que hacen el domingo del dólar, que no te baste el dólar, echa más. Y como que uno lucha, ¿verdad? Y dice, no, señor, pero es que para eso. Entonces, uno no sabe también el impacto que esos $2, esos $4, 50, 100, lo que Dios ponga en tu corazón, va a ser parte de una obra grandiosa. Entonces, en la medida que sea posible involucrarte ofrendando, pues también lo puedes hacer a través ya sea de alguna agencia misionera, con tu pastor en la iglesia, o así mismo, ¿verdad? Cuando conoces de un misionero, puedes aportar. Y ahora sí, hoy ya hemos tenido un momento desafiante, ¿verdad? Que la misión no es un esfuerzo humano, sino obra del Espíritu Santo. No nos podemos ir a una misión sin ir llenos, sin ir con esa comunión genuina que vamos cultivando con el Espíritu Santo. Pero ya para ir finalizando, Rosy, aquellos que nos escuchan y que sienten ese llamado misionero, que de repente dicen, es que no sé si Dios ya me llamó, no le he entendido. Me gustaría que nos pudieras compartir el momento en que supiste que Dios te estaba llamando a esta obra misionera. Pues el momento exacto tal vez no lo puedo describir, pero sí sé que desde pequeña, por lo mismo que te comentaba anteriormente, he tenido así como que agarraba a Dios como mi papá. Y desde chiquita tuve como esa curiosidad por los mapas. Era algo como que a mí me llamaba mucho la atención. Y recuerdo que todo empezó quizás como por los 9, 10 años, en que yo soñé con un mapa y veía los países alrededor. Y entonces yo dije, yo no he visto ese mapa en mi vida. Me recuerdo que me desperté del sueño y pues lo primerito que hice fue ir a buscar el Atlas que había en la casa y lo vi el país, vi todo eso. Después yo empecé a soñar que yo hablaba un idioma, miraba la tez de la gente y en ese mismo momento yo decía, ¿y por qué yo estoy aquí? Y como que yo compartía de las personas. Y pues pasaron los sueños, pasaron los tiempos, hasta que cuando yo entré a Castillo del Rey, me recuerdo que fue a mi primera escuela de guerreros y habían venido unas señoritas de Panamá y yo iba solita, sin nadie que me acompañara a la iglesia y me fui. Yo dije, quiero ir a experimentar que es un campamento, ¿verdad?
de Castillo del Rey. Y me fui así, creo que ni bien preparada ni nada. Y cuando una de las señoritas de Panamá se me acerca y me dice, ¿tú has sido bautizada por el Espíritu Santo? Y le digo yo no sé qué es eso. O sea, para mí era algo para los ancianitos de la iglesia. Entonces ella me dice, sí, tú estás aquí porque tú no vienes aquí solo por ver algo, me dijo, por ver un campamento. Dios te va a hablar y Dios te está llamando a las misiones. Entonces fue algo que a mí me impactó y yo dije, ¿y esto qué es, verdad? Realmente pasé la escuela de guerreros, pasaron esos momentos y fue quizás en esa escuela de guerreros que yo empecé a ver lo que era capaz como de quitarme la vergüenza, de empezar a evangelizar, de empezar a hablar. Y poco a poco vinieron muchos llamados, vinieron formas en las que Dios me hablaba, formas en las que tal vez volvemos a lo mismo, me entraba la duda, yo decía, no es para mí, creo que me estoy emocionando, creo que me estoy ilusionando, creo que esto está pasando en mí. Y poco a poco Dios ha ido aclarando el objetivo por el cual yo sé que en algún momento determinado me va a enviar a tiempo completo a ese país. Siento que me ha preparado en el camino. Tanto así pues que yo tenía una carrera profesional y poco a poco me he ido separando de esa carrera y digo yo no, es que ha sido Dios el que lo ha hecho porque Él me ha ido como capacitando en el mismo momento, me ha ido mostrando su favor y lo último que como que ya me dejó fijo fue un sueño en el que yo volví a ver esas personas que te comentaba de los sueños míos, que yo les hablaba en un idioma. Y ahora ya sé qué idioma es, sé el país, pero cuando yo les hablaba en ese idioma, entraba dentro de mi corazón un pesar tan grande. Es algo que yo nunca he sentido. Han fallecido personas cercanas a mi familia, pero no se compara a ese pesar que yo sentía esa vez en ese sueño. Y cuando yo desperté de ese sueño, solo recuerdo que le dije, Señor, este es el peso por las almas que tú sientes. Y eso fueron como mis palabras y desde ahí fue que yo dije, no, a Dios le pesa en su corazón todas estas almas que se están perdiendo. Y si a Dios le pesa, y me imagino que ha de ser aún mayor, que mi carne no lo puede experimentar, ¿quién soy yo para detener lo que Dios quiere hacer? Entonces, el llamado va a llegar. Y va a llegar, no sé si tal vez de una manera clara en el mismo momento, o pueda que llegue de alguna forma despacio, pero siento que el llamado va a ser paulatino. Poco a poco Dios va a ir revelando qué es lo que quiere hacer, para qué nos está capacitando y qué es lo que Dios quiere tener. Entonces yo ahora te puedo decir, no me arrepiento de quizás ni me duele ya, ni las circunstancias más feas que he pasado en mi vida, porque a partir de todas ellas Dios las ha usado en misiones. Dios las ha usado de una manera grandiosa, que yo ahora, si me acerca alguien, yo le digo con toda autoridad, yo sé lo que es esto, yo sé que has pasado, yo te puedo ayudar con esto, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, puedes buscar la ayuda de Dios de tal manera. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Entonces, todas las cosas que pasamos en la vida es una escuela a la que Dios nos somete para que posteriormente al graduarnos podamos ejercer la profesión espiritual que Él tiene para nosotros. Amén. Y lanzarnos un desafío, Rosy. ¿Qué desafío nos puedes dar para aquellos que quizá creemos de que las misiones son un llamado muy específico, que en una manera pues sí lo es, pero que nosotros tenemos que tener ese amor por las almas? ¿Qué retos nos puedes dar a nosotros los jóvenes que somos esta próxima generación y cada vez se convierte más difícil o más perseguido o más doloroso dejar lo que ya tenemos? No queremos movernos de nuestra zona de confort, queremos hasta incluso trabajar desde la casa, pero ¿qué desafío nos puedes dar a los jóvenes para las misiones? Algo que mi pastor me comentó una vez, que yo le dije, pastor, yo me voy para misiones a tiempo completo. Y él me dijo, primero estudiar, sé una profesional y después venís y hablamos. Ese consejo a mí me marcó la vida y realmente se lo agradezco a él porque fue una persona que yo en ese momento sentí la voz de Dios a mi vida. Y el reto que yo puedo decir es ese: estudiemos lo más que podamos, preparémonos lo más que podamos. El mundo está necesitando misioneros, pero está necesitando misioneros con grandes capacidades, misioneros con muchos idiomas, misioneros con gran inteligencia. Están necesitando profesionales en muchas áreas y es la forma en la que vamos a entrar a esos países que son perseguidos, esos países cerrados. Es la única forma en la que nosotros vamos a poder entrar y poder servirle a Dios. Entonces, el estudio que yo tenga, debo de ser consciente que es algo en lo que Dios me está preparando a mí, no es algo con lo que yo me voy a lucrar,
o algo con lo que yo me voy a jactar de lo que tengo. En lo particular tengo una carrera que puede darte dinero, realmente puede darte dinero. Pero digo yo, no es ese el objetivo. Dios no me dio esa carrera para enriquecerme. Dios no me dio esa carrera para lucrarme. Me dio esa carrera para abrir mis ojos y entender muchas cosas de la vida. Entonces, estudien, prepárense, sirvan en la iglesia y posteriormente, pues Dios les va a abrir las puertas y van a comprender que todo lo que tienen es por la misericordia de Dios, es por el favor de Dios a su vida, pero porque quiere que lucemos en un futuro. Así que preparémonos lo más que podamos. Gracias, Rosy, gracias por ese desafío. Vamos a hacerle caso. Porque sí, efectivamente, hoy el mundo necesita a muchos profesionales y necesita profesionales que le hablen a otros profesionales. Así que gracias, Rosy, y gracias por ese tiempo que nos has compartido. Dios te bendiga mucho todo lo que haces. Yo sí conozco un poquito ahí tu vida ajetreada y es increíble todo lo que logras. La verdad que te admiramos mucho con mi esposa y la verdad que estamos esperando que Dios te llame y primeramente vamos a estar con ese apoyo orando, ofrendando y tal vez te acompañemos un día. O sea, difícil el país de Rosy. Tal vez un día lo cuente. Así que gracias, Rosy. De verdad que ha sido un buen tiempo que hemos pasado. Hermanos que nos están escuchando, le damos gracias también a ustedes que nos escuchan, que nos están comentando, que nos están compartiendo. Es increíble la respuesta que hemos tenido. Así que no se siga quedando ahora sin escuchar estos episodios. El próximo va a ser siempre sobre elevamiento y vamos a estar hablando sobre cómo preparo entonces mi corazón para el elevamiento. Y siempre nos vamos a estar viendo los viernes a través del canal de YouTube de Templo Betel Santa Ana, viendo o escuchando, y también en Facebook, para aquellos que prefieren ir a vernos en Facebook. Estamos en la página del Ministerio Radial y nos encuentra como programa radial Gozo, Paz y Salvación.betel. Y también los invitamos a que nos sigan en el Instagram de los Embajadores de Cristo como @embajadoresbetel. Y esta invitación es muy importante para aquellos que aman las misiones. El día de mañana, sábado 15 de marzo, vamos a tener un culto de aniversario de los Embajadores de Cristo de Templo Betel, y justamente va a ser acerca de las naciones perseguidas y se va a estar desarrollando en Templo Betel desde las 4 p.m. Así que ahí los esperamos y recordemos que somos embajadores, somos representantes de Cristo, hagamos misiones, vivamos su palabra y marquemos la diferencia. Que Dios les bendiga.